Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, muchas gracias siempre por acompañarnos y bueno, hoy vamos a hablar de un tema para ponerlos en estado de situación, para contarles cómo estamos en las cuestiones económicas, sobre todo de estos últimos días, que con el tema de la inflación, con el tema de la devaluación, cómo impactan las medidas económicas que se han tomado en estos últimos tiempos en el bolsillo de los consumidores. Y bueno, para hacer un análisis pormenorizado de toda esta situación, tenemos hoy como invitado a Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Muchas gracias por esta comunicación con Consumidores en Acción. ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto poder estar charlando un ratito con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha habido una devaluación? Bueno, después de las elecciones, estamos en un periodo eleccionario que, bueno, estamos a la espera de las presidenciales ya el mes que viene. Y, bueno, ha habido una devaluación importante después de las elecciones. Hay propuestas de distintos candidatos presidenciales en relación a la cuestión económica. ¿Y cómo impacta esto realmente en el bolsillo de los consumidores? Como, por ejemplo, la devaluación del 22% que ha ocurrido luego de las PASO. Sí, y haciendo un análisis, tenemos que ver que los números no dieron, los de este año no están dando como el gobierno había propuesto. El ministro Massa, allá por octubre, cuando asumió, dijo, y el mismo presupuesto de este año tenía eh, una previsión en el presupuesto del 60% de inflación. Eso ya está agotado con los índices que conocemos hasta ahora y estamos con un anualizado de 115, 120, las cosas, el número andan por ahí. Y la verdad que esa es una situación muy crítica. En medio de todo esto, tenemos por un lado, eh, lo primero que tenemos que decir que los consumidores y usuarios no estamos nosotros por un lado y el resto de los agentes del mercado del otro, sino que tenemos que decir que los comercios barriales, las pequeñas industrias, los pequeños comercios, las pymes, las recuperadas, las cooperativas, eh, los profesionales, los emprendedores, las proveedurías, están siendo víctimas también. Proveedurías me refiero a sindicales, de obras sociales, de Ujú. cooperativas, están siendo víctimas de la misma situación, porque el tema del aumento de precio y bueno, el aumento del dólar que siempre se va a precios, en realidad nos tiene a todos nosotros, todos estos que nombré como rehenes, y solamente las grandes empresas concentradas, donde muchas veces sus gerencias financieras son más importantes que la gerencia de producción, esos son los que realmente tienen ventaja sobre cuando varía el dólar, ¿no? La verdad es que Claudio, históricamente. en estos días el secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que 20 empresas son las que controlan el 75% de los productos que están en los supermercados. Exactamente, ven, vos fíjate que en los super, si nosotros vemos los super, los grandes comercian con los grandes. Y entonces vemos en los super muchas marcas, pero de pocas empresas, y esas pocas empresas son las grandes concentradas. Y son los que fijan Tenemos, precio también. que fijan el precio, por supuesto, y ese precio, nosotros tenemos la fantasía que el precio es el costo de producción Mm. más una ganancia razonable, y los precios son pura especulación. Te cobran lo que te pueden cobrar. O sea, miran y ven, dicen, bueno, ¿cuánto podemos cobrar por esto? Y no cuánto vale. Y esa fijación de precio está por las grandes corporaciones. A esto es el primer punto. Entonces, cuando se produce la devaluación, aunque no sean insumos dolarizados, aunque no sea un producto que tenga insumos dolarizados, tiran todo a precios, ¿no? Ujú. Y entonces, como solución de la inflación, algunos candidatos
algún candidato presidencial ha hablado de la dolarización. Y esto también lo queremos aclarar, porque la dolarización no soluciona la inflación. Ujú. Y es más, hay experiencias y países con dólar e inflación con dólares. O sea, eh, parecería que vamos atrás de un sueño, decir, acabamos de la inflación con la dolarización, y la dolarización realmente no nos va a mejorar la situación a los habitantes, a la mayoría, a las mayorías populares, porque primero va a haber si se realiza eso, va a haber una gran devaluación Ujú. para que va a licuar todo lo que nosotros tenemos. Y segundo, no se sabe, nadie va a prestar 50.000 millones de dólares, que es lo que se calcula. Los cálculos dan entre 40.000 y 60.000 millones de dólares que se necesitan. Ujú. ¿Qué es la dolarización? Es reemplazar todos los pesos que tenemos en la Argentina por dólares Claro, a una cotización súper alta. No vamos a cobrar sueldos en dólares, sí, pero sueldos de miseria, claro. eh, que no nos va a servir para mucho o nos va a servir para muy poco. Realmente no se sabe quién va a prestar, no hay ese nivel de préstamos, pensemos que es es mayor que el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le hizo al gobierno de Mauricio Macri. Algunos dicen, bueno, la gente va a sacar los dólares de abajo del colchón y los va a poner en circulación. Eso no es cierto, nadie va a poner sus dólares para que el Estado pueda reemplazar las monedas y después no recuperar sus dólares. Me parece una fantasía. O sea, Claro. hay varios problemas. El primer problema es este de la implementación. Después el problema es que la dolarización no soluciona el problema de la inflación. Nosotros tenemos eh, eh, digamos, la noticia impacta porque todos pensamos en dólar y pensamos en cero inflación, pero la realidad es que no es automático, no es lineal, todo depende después de lo que vaya a hacer el gobierno. Así que los sectores económicos, aún del propio candidato Milei, Mm, bueno, ha habido pronunciamientos en contra de esto de la más amplia variedad de economistas de distintos pensamientos, no solamente de pensamiento ortodoxo, heterodoxo, de distintas corrientes, de distintas posiciones políticas, rechazando la dolarización. Ujú. Y, y el problema que se plantean ellos es qué es lo que va a hacer si es elegido presidente para hacer una medida que tenga la sensación de dolarización. Realmente, digamos, no es una medida acertada, no es una medida que nos beneficie a los consumidores, a los usuarios. Los precios van a seguir siendo altos porque vamos a cobrar, van a ser precios altos en cotizado en dólares y vamos a cobrar y nuestros ingresos van a ser en 100 dólares, pero de muy escaso nivel, o sea, Claro. vamos a cobrar muy poco. Claro, ahí Claudio Esa es me parece que hay en el imaginario popular una idea de que cuando fue el 1 a 1, ¿no? Que era un peso, un dólar. Hoy no es esa realidad de ninguna manera y las personas por ahí, porque me ha pasado hablar con distintas personas y que piensan que porque hoy ganan, por ejemplo, no sé, 200.000 pesos, van a ganar 200.000 dólares. Y esa no es la ecuación, digamos, correcta que hay que hacer. En todo caso, el salario será de 20 o 30 dólares con suerte. claro, aquel que gana 200.000 pesos va a cobrar 200 dólares. Claro, no Porque, 200.000. claro, no, no. Y aparte el imaginario, nosotros tenemos un imaginario, terminamos, aún por protección de nosotros mismos, terminamos viviendo tiempos difíciles y después los idealizamos, ¿no? Claro, Todos decimos un dólar, un peso, pero acordémonos la destrucción de la industria, totalmente. acordémonos la La, desaparición de puestos de trabajo, sí, la pobreza, sí, y acordémonos cómo explotó la convertibilidad, tal cual. porque la convertibilidad el Estado puso todo para sostenerla,
Acuérdense del canje, el megacanje, Sí, los escudos protectores que se iban a sacar con préstamos del Fondo Monetario Internacional, y eso terminó en la crisis del del 2001, 2001-2002. claro, Exactamente. O sea, no fue neutro, no es que funcionó la convertibilidad. La convertibilidad no funcionó porque metió abajo de la alfombra todos los problemas, y mientras logramos sostener los problemas eh, abajo, era como una olla a presión, metíamos todo dentro de la olla cada vez presionaba cada vez más calor interno hasta que explotó. claro. Pero pensemos en esa época de la convertibilidad, pensemos los niveles de pobreza que había. Sí es cierto que la pobreza con inflación es bastante distinta en su concepción que la pobreza sin inflación, Ujú. en el sentido del equilibrio que una persona puede tener o el cómo puede estimar sus cosas, cómo puede evaluar. Hoy nadie tiene una referencia de precio, no se sabe cuánto vale, nadie sabe si lo que tiene le alcanza o no le alcanza. Pero la realidad es que si se habla de una dolarización, y hoy estamos en un cambio de alrededor de 700 y pico de pesos, y se prevé que para hacer una dolarización, o sea, el reemplazo de moneda, previamente hay que hacer una devaluación. El dólar, si dolarizamos, se va a ir a 1.000 pesos, y entonces el que dice yo gano 200.000 va a ganar $200, no va a Claro, ganar. Y los precios van a estar en dólares, y yo creo que con $200 no va a no, alcanzar para nada. no. Esa es, digamos, estamos analizando un caso en particular, no es la Ujú. generalidad, pero Claro, esa es más o menos el lineamiento que va a tener un proceso de dolarización. claro. Es interesante, es impactante, políticamente creo que es una propuesta políticamente inteligente, en el sentido de que eh, sale, sale a la palestra con una propuesta que encanta, que genera simpatía con la gente, Claro. pero es un tema muy negativo. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, de acuerdo a los estudios que ustedes estuvieron haciendo desde la Organización de Defensa de los Consumidores, la Unión de Usuarios y Consumidores, por supuesto, ¿cómo han visto, bueno, este tema de la devaluación y el impacto en los precios puntualmente, en si hay en algún producto en particular? ¿Cómo lo vienen viendo, Claudio? Mira, los precios, hay una suba generalizada de productos, hay productos, eh, tal vez la carne que había tenido grandes aumentos, ahora vemos que el precio sigue en el mismo nivel, pero no es porque la carne esté barata, sino está carísima la carne, pero ha tenido fuertes aumentos previamente. Lo que impacta también es, por ejemplo, precio de frutas y verduras. El otro día en una frutería del barrio, 3.600 pesos el kilo de uva, por ejemplo, dos No. mil ochocientos pesos el kilo de morrón. O sea, de repente uno ve ciertos productos y dice, bueno, no hay precio que alcance. Y por otro lado, en los comercios barriales, aquel que menos tiene es el más afectado, claramente, ¿no? ¿Y Ujú. por qué digo esto? Porque el que vive al día va a comprar en el comercio barrial lo que necesita para comer y alimentarse ese día, lo que necesita para tener ese día, y resulta que se pagan en los comercios barriales 50-60% Claro. mayor el precio. Ujú. Nosotros tenemos seguimientos haciendo asilo, hay una amplia diversidad de precios, hay una amplia diversidad de precios. ¿Qué significa esto? Que en el mismo barrio vas a encontrar lugares donde tienen precios mucho más baratos algunos productos y otros más caros. Creo que sí necesitamos tener esa capacidad de mirar, de elegir y de no fidelizarnos ni encantarnos
con con un lugar, sino que analizar en distintos lugares los precios que tienen. Y de paso digo que Ujú. es como votar todos los días las compras que hacemos, ¿no? Claro. ¿Por qué no apostamos los consumidores? ¿Por qué no apostamos a nuestras propias organizaciones? ¿Qué Ujú. me refiero a esto? En vez de apostar a ir a comprar a los super hiper, los que pueden comprar en super hiper, ¿no? Ujú. Porque muchos compran en el negocio barrial porque tienen solo para comprar para ese día, pero los que Claro. pueden comprar en super hiper, ¿por qué no apostamos a nuestras propias organizaciones? ¿Y qué me refiero a esto? Que en vez de comprar en una cadena con perfume francés, o en vez de comprar en una cadena argentina pero que gira sus ganancias al exterior, Ujú. compremos en nuestras organizaciones, en las proveedurías sindicales, en las cooperativas. Eh, Creo que el nivel de, el nivel de compras hacia sectores de la economía social y solidaria de los habitantes en general, el volumen es muy chico. Eh, Hay buena calidad, hay buenos precios, hay lugares, bueno, ahí en Rosario claramente Ujú. ustedes tienen la proveeduría, ¿no? Del Sindicato de Empleados de Comercios, que es Sí, un lugar para destacar y un lugar para sí, recomendar. Y así hay proveedurías y cooperativas en el resto del país. exacto. Eh, si los consumidores no propusiéramos, digamos, una cifra, es decir, bueno, yo el 30% de mis ingresos lo gasto, el 40% de mis ingresos lo gasto, habría que ver qué cifra hablamos, ¿no? En Ujú. sectores de la economía social y solidaria, en los proveedores, en las proveedurías de los sindicatos, de las obras sociales, en las cooperativas, en productos de empresas recuperadas, le daríamos un giro a esta situación, porque un gran volumen de las compras pasan en los grandes supermercados, que, como decíamos en nuestra conversación, los grandes solo comercian con los grandes. Entonces Claro. quedan afuera las pymes, quedan afuera las industrias regionales, quedan afuera los emprendedores, las cooperativas. Así que creo que sería, como consejo, yo daría que repensemos esto los consumidores y volquemos nuestra capacidad de compra en, en los proveedores que sabemos que dejan la plata en el país y que invierten para una mejora para nosotros mismos. Claro, sin ninguna duda, Claudio, esto lo hemos hablado también en otra oportunidad y bueno, sería una ayuda mutua, ¿no? A los emprendedores, a los pequeños comercios, a las economías regionales que la luchan todos los días y que, bueno, tratan de subsistir también, ¿no? Porque competir con los grandes es bastante complejo y bueno, y sería una ayuda también para el bolsillo de los consumidores que día a día estamos viendo, bueno, cómo llegar a fin de mes, cómo hacer rendir un poco más el dinero y demás. Así que sumamente importante. Y esto siempre, ¿no? Estos últimos tiempos con el tema, bueno, de los aumentos de precios, cosas que no tienen precio, siempre los grandes especuladores ahí haciendo sus maniobras para ver qué tajada más pueden sacarle al que menos tiene, porque en definitiva es eso, productos que no se venden porque están esperando a ver qué pasa, pasan distintos rubros. También estaba conversando ayer con otra gente con el tema de alquileres, que hay mucha gente que no está alquilando. Propietarios, ¿no? Que no están poniendo sus propiedades en alquiler para esperar a ver qué pasa, especular a ver si pueden cobrar un poco más, ponerle un poco más alto el alquiler cuando ya el trabajador está completamente asfixiado de tantas cosas, de tantos aumentos y no llega de ninguna manera. Claro, exactamente. Estamos eh, en esa lucha y estamos como con escaramuzas. Si nosotros mantenemos el sistema y no recuperamos para las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales y las cooperativas la renta minorista,
que es este margen de ganancia de los grandes supermercados, y se los entregamos a ellos, siempre vamos a estar en el mismo problema. Claro. Desde el momento que nosotros recuperemos para nuestras organizaciones ese margen de, eh, de la renta minorista, vamos a salir beneficiados. Fortalecemos nuestras organizaciones, nosotros somos parte de estas organizaciones, de las cooperativas, somos aportantes a los sindicatos, a las obras sociales, y eso vuelve en beneficios, ¿no? Si nosotros fortalecemos esas organizaciones, vamos a salir de estar siempre abofeteados por la inflación y vamos a empezar a tener pilares de cómo combatir en la práctica la inflación, ¿no? Hay muchísimas experiencias de proveedurías sindicales, proveedurías de obras sociales y cooperativas, de cuál fue su actitud frente a los picos inflacionarios y frente a Ujú. las devaluaciones. Me estaba acordando de algunas experiencias de 2014-2015 que trabajamos en una mesa, en una conferencia en la Feria del Libro, Ujú. y cómo ante la misma situación que hacían las grandes cadenas y que hacían, por ejemplo, eh, la cooperativa obrera que tiene un fuerte arraigo como supermercado en el sur del país. Claro. La verdad, la diferencia es mucha, y esa diferencia reporta en beneficios para nosotros y en fortalecer las estructuras de los que nos están beneficiando. Claro, por supuesto. Además, tener en cuenta que no siempre en los grandes supermercados los precios son más baratos, porque existe también ese mito, ¿no? Que en los grandes super los precios son más económicos. En realidad, a veces tienen algunas ofertas puntuales que puede tener algún precio interesante, pero no en todos los productos. Generalmente uno consigue un mejor precio en el negocio del barrio que en el súper. Muchas veces sí, muchas veces sí. Y otra cosa, los precios de los súper no son uniformes. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, en Capital Federal, menciono, ¿no? Los precios eh, de las filiales o de las sucursales Ujú. de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Los precios son más baratos que los precios de las sucursales de la zona sur. Ellos saben que la gente con menores recursos, que no tiene auto para ir de un lado a otro y que compra más reducidas, o sea, compra para el día, para 2 o 3 días, son consumidores cautivos de ese lugar porque no pueden trasladarse a otro lado. Bueno, Sí. ahí vemos precios más caros. En las zonas de mayor pobreza y en las zonas populares vemos que las cadenas te ponen precios más caros comparativamente en las que en las zonas De mayor de poder mayor adquisitivo. poder adquisitivo, Claro, porque ahí le ganan donde hay en la mayor. cantidad. Sí, y aparte ahí en las zonas de mayor poder adquisitivo hay competencia, hay distintos supermercados de distintas cadenas, y la persona tiene el coche y se va a otro lugar si tiene que comprar. Entonces ahí encontramos mejores precios. Claro. Tenemos un caso de un supermercado que está muy cerca de una de las villas más grandes de Capital Federal, que cuando llega la fecha de los cobros de las pensiones, de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo, suben los precios y vuelven a bajar luego de esa fecha. O sea, Terrible. aprovechan cuando hay una masividad de compras, Claro. aprovechan para sacarle ventaja. Terrible. Realmente terrible. Bueno, Claudio, no sé si te queda algo más. Eh, Bueno, esperamos, sabemos que la economía de todos los días de nosotros va a ser influenciada por las decisiones que tomemos en las elecciones. Eh, Proyectos, miremoslos,
digamos, las propuestas de cada uno. Nosotros somos partidarios realmente de que el Estado tiene que intervenir en la economía y no tiene que ser el mercado, el Estado y las organizaciones sociales, ¿no? Y sindicales, políticas, aún organizaciones religiosas, sino tiene que ser el mercado el único que maneje la economía. Dejar la libertad del mercado total es siempre ganan más fuerte y el que tiene plata se ve beneficiado y los grandes sectores populares no. Entonces, perdón, No, está bien. más allá de la fantasía que nosotros podamos tener, o más allá de cómo pega o de la bronca que tengamos, porque realmente estamos mal, entonces tenemos bronca, analicemos lo que va a ser nuestro voto y analicemos qué va a pasar en los próximos 4 años en la economía del país. Si queremos mantener puestos de trabajo, si queremos eh, que se desarrolle el mercado interno, si queremos que las industrias van para adelante, pensemos que ese es un modelo de país y el otro modelo de país muy pegado a agroexportador, donde grandes volúmenes de personas quedan excluidas, es el otro modelo, ¿no? Así que esto es algo que tenemos que reflexionar con nuestra mirada frente a las elecciones. Bien. Bueno, Claudio, muy claro y amplio todo el tema, ¿no? Digamos, esclarecedor para que, bueno, la gente también tome en cuenta todas estas cuestiones, las analice puntualmente, las desmenuce, entienda bien las propuestas de cada uno de los candidatos y pueda votar en consecuencia. Y que ese voto castigo que pretenden hacer a los políticos no sea un voto castigo para nosotros mismos, porque a veces Es que ya nos ha pasado. sí, totalmente, Alejandra, parecería que nos estuviéramos castigando a nosotros mismos, ¿no? Eh, Como que las víctimas votamos a nuestros verdugos, entonces tengamos muy en cuenta eso. Sí, bueno, esperemos que así sea y que todos podamos elegir Va- bien. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por esta comunicación con Consumidores en Acción. Hasta otro momento. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta todo momento, saludos a todos los rosarinos y rosarinas. Bueno, muchas gracias. Sabemos que te gusta mucho la ciudad. Cuando quieras, te Sí, esperamos. bárbaro, un beso. Un beso, chao. Bueno, ahí pasaba, ¿no? El presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, explicando, bueno, toda esta situación económica que estamos viviendo y el impacto, ¿no? De la inflación, de la devaluación, de todo lo que está pasando en la economía, que siempre cerca de los momentos de elecciones surgen algunas turbulencias. Y bueno, a pensar, a reflexionar, a buscar de dejar nuestros aportes a la economía regional, a los negocios del barrio, a las economías regionales, a las cooperativas, como decía Claudio, para bueno, que el mercado interno, el consumo interno, la economía de cada lugar pueda repuntar y mejorar en beneficio de todos, ¿no? Porque esto no es solo un aporte a las economías, sino a nuestro propio bolsillo también. Como siempre, para cualquier tipo de consultas o denuncias, pueden comunicarse o llegar a la oficina de la Unión de Usuarios y Consumidores de lunes a viernes de 9 a 12:30 en Corrientes 450 en el tercer piso. También se pueden comunicar a través de su correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com o en su página de Facebook La Unión Rosario o al número de WhatsApp 3417-547-010 y allí serán atendidos por todo el equipo de la Oficina de Asesoría al Consumidor. Como siempre, muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento aquí en Consumidores en Acción.